ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en RRSS y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Calle Libertad 12, Madrid. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. Alayet, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bueno, como una temporada más, como lo solemos hacer, ya en esta ocasión es la 15ª temporada en forma consecutiva que hacemos llegar estas indagaciones, estas reflexiones, estos estudios, todo vinculado al mundo de las empresas y las personas, y con el lema que este año que tenemos de unir, ser el puente de unión entre las personas, las instituciones y las empresas de la región de Iberoamérica.
porque es muy importante este bloque de habla hispano, cultural latino. Tenemos mucho por dar, mucho talento. Y desde Buenos Aires, este Observatorio del Trabajo, que allí en el año 2010 iniciamos junto a Jorge Alberto Potente, junto a Franco Palermo y junto a mi familia y un gran equipo. En el día de hoy, de mi 51 aniversario, inauguramos esta temporada 15, como siempre lo hacemos, como es tradición. Convocamos al experto en sociología, al profesor universitario, que tuve el honor de tenerlo y hoy le pude hacer presente nuestra primera obra literaria. Nos quedábamos con Miguel Vidal hasta las 10:30, 11 de la noche escuchando sus reflexiones finales. Nos daba ganas y bueno, tuvimos el honor de convocarlo al observatorio. Él también es vocal titular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de esta capital federal de la República Argentina. Y hoy Rodolfo nos va a ilustrar con una reflexión importante y una pregunta que les hago a ustedes para que la puedan pensar, para que todos podamos hacer una producción en conjunto. ¿Es posible la convivencia? ¿Es posible, Rodolfo Iribarne? Bueno, también tendremos al doctor Bernardo Klinsberg, a Jorge Potente, a Vicente Vides y la entrevista del día, donde vamos a profundizar más sobre esta pregunta que ponemos en la cancha hoy, si es posible la convivencia. Rodolfo, una introducción para que después podamos ir a Nueva York a escuchar al doctor Klinsberg. Sí, lo primero que tengo que decir, lo que digo ya desde hace muchos años, felicitaciones, Juan Domingo. Lo que hacen ustedes de mantener vivo el Observatorio del Trabajo es algo fundamental, es muy importante. Primero que un programa de radio de 15 años ya entra en la categoría prime de los programas de radio en general. Segundo, el esfuerzo, la capacidad de actualidad, el modo en que han sabido acompañar desde una visión crítica, humanista, el fenómeno de los cambios del trabajo. En un momento de descarte, en que el trabajo está desvalorizado, ustedes desde el Observatorio del Trabajo hacen una labor ímproba y valiosa. Entonces, te puedo decir que fui tu profesor y todo eso, y a mí me enorgullece tener un tipo como vos que ha logrado y que tiene vivo desde hace tantos años algo como el Observatorio del Trabajo. Bueno, esto que tus palabras me alientan a seguir mejorando y a todo el equipo, ¿no? Somos un equipo cada vez más grande. Pueden seguir nuestros contenidos en www.elobservatoriodeltrabajo.org y en todas las redes sociales. Rodolfo, hay cambios que se están produciendo, externalidades que producen a la vida humana, como el cambio climático, los temas tecnológicos, las brechas sociales, todos los cambios que está viviendo la humanidad. ¿Cómo los caracterizás desde tu visión, desde tu casuística? Y bueno, después te voy a preguntar qué salidas ves, y me gustaría que te metas un poco en lo que pasa en la Argentina, sí, y en la región. Bueno, también, yo ¿no? veo por lo pronto que hay sectores, que la humanidad está pasando ámbitos críticos. Occidente, que es eso que inventaron los griegos hace 2500 años, hoy está en crisis, en una crisis de valores profunda. Basta que, no sé, la Constitución francesa es un disparate, por ejemplo. Si la consagración del derecho constitucional, el invierno demográfico europeo es de terror. Además, es la paradoja que está en el invierno demográfico
pero matan a los inmigrantes. Es una cosa, todo ese cuadro espantoso que vive el Occidente. La voluntad de teledirigidos por otros, que son los que fabrican las armas, de guerrear. No quieren guerrear, porque no tienen ninguna voluntad de guerrear, pero, bueno, no sé, la expansión de la OTAN, y esto y aquello, cosas terribles, porque además la falta de rumbo espiritual, la falta de rumbo vital, la negación de la vida, son cosas espantosas. Entonces, creo que estamos viviendo momentos en los cuales sí hay que plantearse, no solo si es posible la convivencia, sino cómo tenemos que lograr poder convivir por muchas cosas. Una, porque vemos que el multipolarismo, no sé, uno ve el Asia y ve, bueno, en el Asia un poco así, es decir, no es unívoco, hay cambios, esto, aquello, pero, digamos, se mueve la gran esperanza africana. Entonces son cosas, y vemos que el continente oscila, y hay también, bueno, se forman partes de cuando hablemos de la Argentina, algunas de las cosas que nos pasan en muchos lados. Podríamos decir, no son males que venimos arrastrando. Nada, es decir, últimamente ha habido además, quizá por la ignorancia, todo el mundo cree que todo empezó hace un rato. Y los males son profundos, vienen de hace mucho tiempo, eso lo vamos a particularizar cuando hablemos de la Argentina, pero el problema es que, en definitiva, y con esto me adelanto al final y doy la respuesta, lo que necesitamos es poder vernos, como decía el otro día Francisco a los jueces, vernos a la cara. Y viéndonos a la cara, además de todo el problema de conciencia que vamos a tener, lo primero que vamos a tener que plantearnos es que lo que necesitamos para nosotros mismos y para los demás es amor. Importante esto que nos deja el doctor Rodolfo Iribarne, y si les parece bien, y a vos, Rodolfo, vamos a ir a dialogar con el doctor Bernardo Klicksberg, que está en Nueva York, que nos trae una columna muy interesante sobre la carrera que hay por el manejo de la inteligencia artificiales, también buenas noticias de materia de responsabilidad social, muy importante a destacar para lograr la convivencia, y una reflexión espiritual que en el día de hoy casualmente es del Papa Francisco. Nos vamos a Nueva York. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Iniciamos una nueva temporada del Observatorio del Trabajo, la número 15. Y como siempre, nuestro lema es que para que haya trabajo de calidad tiene que haber empresas socialmente responsables, que generen impacto social positivo, pero también que se encarguen de cuidar a las personas y a nuestro medio ambiente. Y esto lo hacemos siempre con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar, doctor Klicksberg, en este inicio de temporada sobre un tema que está siendo de nuestra vida y nosotros desde el observatorio nos estamos metiendo de fondo. Usted nos va a hablar sobre la carrera que hay por el manejo de la inteligencia artificial. Querido amigo Juan Domingo Palermo, saludo los éxitos profesionales que está teniendo Juan Domingo, y como esto se va a transmitir mañana,
Feliz cumpleaños, Juan Domingo Palermo, héroe de la comunicación limpia, transparente y socialmente útil. Hay una carrera por el nuevo bien que ha producido la humanidad. Dice el presidente de Microsoft, la empresa hoy con más capitalización bursátil en Wall Street, la empresa que está entre los punteros en la investigación sobre inteligencia artificial, dice de que ha habido dos grandes inventos en la historia del género humano. Uno es la imprenta de Gutenberg, que cambió todo. A partir de la imprenta fue posible fundar otra historia diferente, total. La comunicación lo permitió. Y la otra es la inteligencia artificial. Dice que estamos reinventando los paradigmas del mundo de la ciencia y la tecnología en todos los planos a partir de esto que viene avanzando muy rápidamente. Y están los que dicen esto es muy bueno para el género humano, pero cuidado, cuidado, podemos avanzar demasiado rápidamente y tiene contraindicaciones. Y están los que manejan esas contraindicaciones, las bandas malévolas que quieren apoderarse primero de los secretos de la inteligencia artificial para usarlos para desinformar, copiar, replicar imágenes, falsificar personas, expropiar cuentas y sistemas de información y cobrar rescate, trocar identidades. Y hay una carrera desenfrenada entre los que la quieren para el bien y los que la quieren para el mal, para solo lucrar ellos. Y el presidente de Microsoft dice, cuidado, cuidado, esto debe practicarse en un marco de empresas socialmente responsables. Entonces tiene que haber necesariamente aquí normas éticas que regulen, normas legales que fijen límites, normas de práctica profesional que indiquen qué prácticas son decentes y deben impulsarse y qué prácticas nos pueden conducir a un desastre. Por primera vez la Unión Europea adoptó, fue la primera en adoptar un código completo legal para ver cómo se maneja la inteligencia artificial. Estamos hablando de grandes inversiones, termina de aparecer en el mercado una nueva empresa con buen sentido de la responsabilidad, Nvidia de España, que es un boom porque está pionerizando las nuevas invenciones en inteligencia artificial. Y volviendo a los orígenes, la gente no sabe quién inventó la inteligencia artificial. Desde ya hubo innovadores muy importantes que en los últimos tiempos renovaron totalmente la posibilidad de ligar todo lo que teníamos en cibernética a inteligencia artificial con esta velocidad de manejo de bases de datos gigantescas. Pero ¿quién la inventó? Su origen fue inventada realmente en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis parecía que se iban a apoderar del mundo entero para sujetarnos a una servidumbre total, para asesinarnos como asesinaron al pueblo judío, a los gitanos, a los homosexuales y a los deshabilitados y para que fuéramos autómatas de ellos. En ese momento, un inventor inglés, una persona absolutamente genial, Turén, un gran matemático, fue llamado, invitado a tratar en una base secreta, encontrar el secreto del lenguaje de los generales nazis.
O sea, cuando se transmitían las comunicaciones de fondo, lo hacían en códigos criptados. Y le pidieron a Turén que todo su genio matemático lo pusiera al servicio de descifrar esos códigos. Y lo logró. Descifró los códigos. Está en una película documental que Mirá, ganó mirá, el Oscar. mirá. Y fue una clave de la guerra. Le Eso, descubrió a los alemanes lo que unos nazis estaban comunicando en la cúpula a otros nazis, y eso fue fundamental para la marcha de la guerra. Eh, importante. pero paradójico, lo del mal y del bien en inteligencia artificial sigue, porque ¿cuál fue el premio de Turén? Debió haber recibido todas las condecoraciones de guerra por lo que logró, y para lograrlo inventó la inteligencia artificial. Fue la primera aplicación en la historia del género humano de la inteligencia artificial. Nuestro homenaje a este gran científico, doctor. Doctor, ¿sabe que le voy a pedir que profundicemos en este tema en las siguientes audiciones? Si le parece bien y si tiene para recapitular algo, así ya nos metemos de lleno en las buenas noticias que nos trae para hoy. Con todo gusto, termino nada más que Turén era un genio total. Y en esa época la gente que era homosexual la condenaban a prisión. Y en lugar de llenarlo de medallas y demás, lo metieron en prisión. Por eso yo decía, el bien y el mal nacen con la inteligencia artificial. El bien, Turén, un excelente hombre de ciencia, un genio; el mal, encarcelar a alguien simplemente por su condición de homosexual, lo que parecía una locura. Pero nuevamente hay algunos gobiernos ultra extremistas que persiguen a los homosexuales, y 30 países en el mundo que los encarcelan. Buenas noticias, siempre hay buenas noticias para agregar. Una multimillonaria donó en Estados Unidos 1.000 millones de dólares a la universidad de uno de los barrios más pobres de Nueva York, de Bronx, en donde había ejercido como profesora médica eminente durante años. La universidad, la Escuela de Salud Pública se llama Albert Einstein. Van los más pobres, se las arreglan como pueden. Y ella, su marido le había ido muy bien en los negocios, logró donar 1.000 millones de dólares para que nadie más pague matrícula, siendo pobre y queriendo entrar a estudiar medicina, como lo hizo ella, profesora eminente. Esto es responsabilidad social empresarial pura. Bronx, la zona más pobre, abierta para los pobres, para estudiar medicina, no tienen que pagar matrícula. Y la escuela se llama Albert Einstein porque Einstein consintió que fuera utilizado su nombre para una escuela humilde. Qué Eh, buena noticia importante, doctor, en este tiempo donde la educación es la riqueza más grande que puede tener una sociedad para realmente hacer una humanidad de mejor calidad para todos, cuidando el ambiente, cuidando a las personas. Y también usted siempre nos acostumbra a darnos una reflexión espiritual que tiene como objetivo iluminar nuestra alma, nuestra mente y nuestros corazones para poder hacer mejor las cosas. ¿Qué nos trae para hoy, doctor? el Papa Francisco tiene varias calidades. Una de ellas es que
dice la verdad. Otra que no importa que eso duela y le cause enemigos feroces, la dice con toda claridad y tiene el coraje de decirla. Y está diciendo ahora una y otra vez, no os olvidéis del grito silencioso de los pobres. Si creemos que estamos en este mundo y podemos ignorar a los pobres o decirles arréglenselas como puedan, no es eso lo que la divinidad espera de todos nosotros a través de la Biblia, de la religión católica, del hermano mayor y el hermano menor, como dice el Papa con frecuencia, el pueblo judío, el pueblo católico. No, espera que nos pongamos en el lugar del pobre. El Papa ha recordado muchas veces, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, bajando a reunirnos con ellos y ascendiéndolos, dándoles posibilidades de desarrollo, de trabajo, de estudio y ascendiendo con ellos. El Papa dice, no olvidéis el grito silencioso de los pobres y el gemido de la tierra, dice el Papa, por la crisis climática y porque no ignoremos la crisis climática y enfrentémosla con responsabilidad social empresarial, es uno de los instrumentos básicos. Muchas gracias, doctor Bernardo Klinsberg. Y le recuerdo a nuestra audiencia que cada audición del Observatorio del Trabajo en esta temporada 15, como en temporadas anteriores, va a ser iniciada por el doctor Bernardo Klinsberg, con su sección Klinsberg. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener los motivos y los objetivos donde la actualidad del mundo y para información para las personas que podamos hacer las cosas de mejor manera. Gracias, doctor Klinsberg. Feliz cumpleaños, gran héroe de la comunicación social. Muchas gracias, doctor. Sabores y vinos de España, a cargo de Vicente, propietario de Vinoteca Vides, desde el barrio de Chueca, calle de la Libertad 12, Madrid, España. Buenos días, jóvenes, a la par de Dios y del Altísimo. Venid para acá, mirad, hoy nos vamos directamente a la zona de Ribeiro y os voy a presentar de bodegas Lagardo Merens, no este que sería el hermano pequeño, sino este a Nuclear Pepin, lo que viene siendo un Nuclear Cucumbe, como me dice luego la gente por ahí, un pepinaco nuclear. Y esto es labrador, esto es 90% treisadura de viñas de 80 años, 90 treisadura y el otro 10% la misma mezcla que esto. El otro 10%, pero en distintas proporciones, el otro 10% lado albariño y godello, pero preferían 90% treisadura. De esto se elaboran dos únicas barricas que son la polla. Mirad qué color, añada 2015, añada calificada como excepcional en Ribeiro. Solo el color a mí me pone hasta cachondo. Y ¡buah! Y que vaya amarillo ámbar, que parece hasta aceite. Esto es una maravilla del amigo Merens. Es un vino untuoso, no es todo lo contrario que esto, que sería la frescura, y aquí está la complejidad. Esto es un vino para beber despacio, para sentarse y para tomarse un buen aperitivo. Es un vino complejo, untuoso, esto llena bastante, un retronasal que es acojonante y un vino para disfrutar sin duda. Hoy lo tendremos por copa Labrador, únicamente tenemos unas muy pocas botellas porque la añada está agotada, a 30 simbólicos euros la copa. Nos vemos. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. La recesión se extiende a casi todas las ramas de la industria. La crisis se extiende con una velocidad inédita. El uso de la capacidad instalada ya bajó a los niveles de la pandemia. Desde la consultora Audemus publicaron un documento que anticipa la caída de 13 de los 16 sectores productivos para este año.
Las situaciones más complejas se observan en los rubros que tienen alta dependencia del mercado interno, más aún en los productos que no son considerados como consumos de primera necesidad. Esto se visualiza en el sector textil, donde las ventas se desplomaron un 37% durante el mes de enero, de acuerdo a un relevamiento interno de las cámaras empresariales. En la misma cadena de valor, la indumentaria tuvo bajas del 34% en ese mes. La siderúrgica Asindar, una de las dos más grandes empresas del rubro en el país, informó que paralizará durante un mes las 4 plantas que tiene en Argentina a partir de finales de marzo ante una caída abrupta de sus ventas, en medio del impacto de la recesión y la alta inflación. En los últimos meses creció la cantidad de empresas, sobre todo pymes, que comenzaron con medidas similares y en muchos casos tuvieron que reducir sus plantillas. El sector textil, durante el mes de enero, las ventas cayeron a un nivel histórico y una de las principales firmas del rubro ya anunció a sus empleados que habrá suspensiones por 3 meses. Por otra parte, el sindicato liderado por Gerardo Martínez, la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, denunciaron más de 50.000 despidos y reclama una mesa de diálogo para reactivar la obra pública. Asimismo, según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción, la suspensión de la obra pública representa una amenaza a alrededor de 300.000 trabajadores directos e indirectos. Por ejemplo, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland reportó en enero una caída del 20% de sus despachos, pero que eso alcanza el 25% cuando consideramos solo el mercado interno. En tanto, otras empresas que venden artículos para la construcción y que participan del grupo Construya entregaron un 19,6% menos respecto a diciembre del año pasado. La entidad destacó el resultado como el peor desde el año 2006. ¿Cómo evitar que la crisis afecte la salud mental de los trabajadores? Recomendamos un artículo de Feminacida, del que extraemos algunos párrafos y cuyo link dejaremos en nuestro portal. ¿Cómo armar algo de refugio en un contexto que tiene tantos frentes en crisis? Cómo recuperar energías para sostenerse e incluso para poder elaborar estrategias para hacer. Cómo no abandonarse a la desesperación y poder recuperar fuerzas para ejercer actos de vitalidad. No se puede negar que en este contexto crítico engendra preocupaciones y en el cual es difícil proyectar cómo vivir. Un estado de constante alerta donde el calibre es de supervivencia y en donde el estrés es moneda corriente bajo el constante bombardeo de medios que buscan difundir miedo, donde las noticias agraviantes son constantes y en donde se busca empujar a la sociedad hasta el límite de lo insoportable. El agotamiento y el cansancio subjetivo son síntomas de esos procesos. Los hobbies y los momentos de relajación se convierten en poco opcionales, y allí una fuerza que se suscita como invitación a empoderarse, la revitalización de compartir lo común, el tejido que nos une cuando se puede, una ayuda, una escucha, dar una mano, eso que permite que algo de la trama social se sostenga y que el desvalimiento no sea arrasador. También el arte, los libros, los mates, una película, un rato en el patio, un mimoseo con el perro, la rememoración, las conversaciones agradables, los espacios nuevos, la creatividad, en fin, la forma que tome aquello donde algo de lo vital se relanza, donde se recupera el entusiasmo, incluso pudiendo ser un sueño o un proyecto. Es necesario. No quiere decir estar en negación, mirar para otro lado. Implica que es así de complejo el desafío. ¿Cómo sostenerse en tanta incertidumbre? La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos.
Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Como les decíamos en la introducción y cuando dialogábamos con el doctor Rodolfo Iribarne haciendo una introducción al tema, hablábamos de las emergencias que se plantean en la humanidad, temas culturales, tecnológicos, medioambientales, que presentan problemas, pero para las comunidades, para las organizaciones, desde la organización base que es la familia, hasta la gran organización que son los estados. ¿Cómo esto puede encontrar el camino para lograr una sana convivencia? Doctor Iribarne, queremos escuchar su reflexión, su trabajo para esta inauguración de este observatorio de temporada 15. Sí, Juan Domingo, estamos, como dije, en un momento en el cual, sobre todo en Occidente, vivimos una enorme crisis y en la que tenemos que, en cierto sentido, decidir si queremos seguir apostando a la vida, si queremos construir, para lo cual lo básico es reconocer al otro, es decir, la otredad, ver que no estamos, es decir, que el egoísmo individualista no sirve, y no sirve porque somos un animal social. Acá se llega a negar la naturaleza social del hombre, lo cual sinceramente es un camino a la nada. Cuidado, esto podemos decir que es viejo porque hay reglas, hay problemas. Hay gente que cree que todo empezó ayer, como dije hace un rato, y podemos reducir a la culpa de fulana o de sutano todos los problemas y que bueno, que antes no pasó nada, o además hay una gran ignorancia. Incluso hay un sueño que últimamente se repite de la grandeza argentina, potencia mundial, y cuando se dice que la Argentina era la potencia primera del mundo, y todas esas pavadas, se ignora, y se ignoran cosas tales como que se decía, y esto el que lo dice es Estanislao Ceballos, que era un hombre de los más ilustres de la generación del 80, los efectos que padece la República Argentina de enfermedades políticas son mucho más graves que la simple disidencia entre oposiciones y gobiernos. Se remonta a un proceso de disolución que ha existido en los últimos 25 años. ¿Y eso cuándo se dice? En el año 1901. Joaquín B. González, en el juicio del siglo, 1910, cuando éramos la potencia esa que nos venden, que nos hacen soñar, dice que lo que dominaba la vida argentina, desde por lo menos los 100 años que se cumplían en el año 1910, era la ley del odio. Que habíamos vivido la ley del odio, que vivíamos en el medio de la ley del odio, de unos contra otros. Fueron desde... Ahora hablamos de... Queremos festejar la Revolución de Mayo en Córdoba, y no nos damos cuenta que Córdoba fue donde fue la contrarrevolución, y que terminó de un modo terrible cuando lo fusilan a Liniers, que era el héroe de la Reconquista. Entonces, y ahí podemos seguir al infinito. Es importante, Rodolfo, hacer un revisionismo, porque vos sabés que el mundo está preocupado por la Argentina más que los argentinos, y nosotros tenemos que resolver nuestros temas, nuestras organizaciones y nuestra gran organización que es la Casa
de todo, la que nos tiene que dar el lugar, que es el Estado, y algo que está en permanente cuestión, en forma permanente. ¿Qué Estado, Rodolfo, es el Estado eficiente que vos podés caracterizar? Yo lo que puedo caracterizar, por lo pronto, una es la necesidad imperiosa de superar los odios. Y superar los odios por el propio interés en la eficacia de nuestras acciones. Es decir, acá eliminando un grupo o por el otro, fíjense lo que fue toda la historia argentina. Podemos empezar con el fusilamiento de Liniers y seguir hasta hace un rato, en el cual creemos que eliminando al otro, centrándole en el otro la peor de las caracterizaciones, yo creo que eso no sirve, y no sirve, porque, y esto voy a decir algo muy remanido, como decía Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Segundo, porque hay cosas que fallaron y que vienen fallando y que no podemos seguir insistiendo en hacerlas. En el año 1956, un capitán naval, patrón Laplacet, quería destruir la CGT. Bueno, terminó fundando, en cierto sentido, o generando la existencia de las 62 organizaciones, que todos los que más o menos saben algo de la historia del movimiento obrero, que siguen vivas hasta hoy. Se quiso siempre desarmar el poder de los sindicatos. Entonces, como quisieron desarmar el poder de los sindicatos, un gobierno, desde el fracaso de patrón Laplacet al fracaso de un gobierno que había subido por el 25%, por el 20% de los votos, y que lo que pensó que tenía que hacer era desarmar al movimiento obrero, y queriendo desarmar al movimiento obrero, enfrentó el plan de lucha, etcétera, se disolvió en el resentimiento de un señor que 20 años atrás se creía que iba a tener un enorme futuro, porque habló en la marcha de la Constitución y Libertad en 1945, era presidente de la fuga, y de repente vino Perón y pasó a la historia. Entonces, como pasó la historia, Germán López se dedicó a, desde el gobierno de ella, pelearse con los sindicatos. Y después influyó, 20 años después de eso, el Alfonsín, para la ley Mucho, y pelearse con los sindicatos. Y la verdad que es una batalla que puede convencer a es decir, genera sí el odio y alimenta el odio de todos los que piensan. No es que piensen nada, porque los que odian al tipo porque tiene un sindicato o forma parte de un sindicato, ellos no tienen sindicato. Entonces tienen odio. Y así como este ejemplo, puedo dar en todos los ámbitos y puedo dar en todos los sectores. El odiarnos los unos a los otros no nos sirve. Entonces, respecto del Estado, ahora estamos con el sueño del Pacto de Mayo. Pacto de Mayo, objetivamente, fueron los pactos que se firmaron con Chile, para la paz con Chile, en 1902. No tiene nada que ver el nombre Pacto de Mayo con los pactos que firmamos los argentinos, de los cuales el más importante está olvidado. Y está olvidado que es el Pacto de San José de Flores, que es el que generó definitivamente la Unión Nacional. La Unión Nacional, claro. Verdaderamente la Unión Nacional, que tuvo un gestor del cual lo negamos, lo ignoramos, etcétera, que era Francisco Solano López, el paraguayo. Y de eso, todo eso se ignora el Pacto de San José de Flores, que incluso si se exigiera su cumplimiento, algunos sectores que hoy se quejan podrían no quejarse, como el campo. Pero, como son burros, no saben lo que significa el Pacto de San José de Flores. Entonces,
Todo eso lleva a que, bueno, creemos que con un sueño de 10 puntos, de los cuales algunos son obviedades, pero que no van al meollo de la cuestión. Yo estaba viendo hoy, me encontré con una definición de Joaquín B. González. Joaquín B. González es un personaje singular, porque no es, se puede decir cualquier cosa, que menos que fuera populista. Y bueno, entre otras cosas, Joaquín B. González en el año 1901 le encomendó a un señor que vivía en Córdoba, que era el ingeniero Vialén Macé, que había hecho el dique San Roque, que investigue el estado de las clases obreras en la Argentina. Y la miseria de los trabajadores argentinos, en esos años que dicen que éramos la gran potencia, y nos llenamos la boca de ignorancia, fue espantosa, es espantosa. Hoy tendríamos que hacer, eso alguna vez lo he dicho, un informe Vialén Macé sobre el estado penoso de los trabajadores, al cual muchas veces queremos hasta jurar de lo que se hizo desde hace 70 años cuando se puso en marcha el derecho del trabajo, que era hacer en acto lo que algunas leyes venían diciendo, pero que no tenían contenido, no tenían virtualidad. Y eso es necesario. ¿Y por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que los otros son gente, que los otros debemos considerarlos en su dignidad porque son gente, y lo negamos cegados por los odios, y eso sinceramente nos hace cotidianamente mal, nos hace enceguecer y no ver lo que vemos, no vemos lo que pasa. Acá hay una interesante definición, precisamente digo, de Joaquín B. González, que decía: gobernar con la Constitución, restaurar la cultura, la educación política y el legado de procesos heredados de las generaciones anteriores. Acá queremos negar 100 años. 100 años en que la Argentina se industrializó, tuvo la revolución social en paz, hizo la reforma urbana. Simplemente la propiedad horizontal permitió que se multiplicara exponencialmente el número de propietarios. Somos una sociedad, cada vez más difícil seguir siéndola, de clase media propietaria. Eso, los ignorantes que les importa nada, bueno, eso lo pudo hacer en 1980 una señora nefasta para el mundo y para la Argentina, pero que como primer ministra inglesa resolvió terminar con el cuento de que los tipos, había 4 o 5 tipos, eran los dueños de todas las casas, las iban vendiendo por un par de años, y vino la reforma urbana en el Reino Unido. Eso lo había hecho Perón en 1948. La transformación en paz, el desarrollo, no sé, algunos, esto será cosa de viejo. La Argentina, no sé si llegaste a conocer el Torino, por ejemplo. Sí. Rodolfo, ¿cómo logramos la convivencia con estos niveles de pobreza, con estos niveles de egoísmo? ¿Cómo podemos encontrar la salida a esto? La salida de esto hay que primero asumir el respeto al otro. Pero cuando digo el respeto al otro, puedo decir, desde tragarse todos los sapos que haya que tragarse, al respeto, reconocer el otro. Yo no puedo negar, no puedo pensar que la sociedad está compuesta por una mitad de ladrones y otra mitad de gente de bien, o por una mitad de gente de bien y otra mitad de ladrones. Entonces, en definitiva, una mitad quiere que esté en cada la otra mitad. Y eso es un disparate. El estar alimentando el odio
es un disparate. Y acá se ve, además, se ve en los últimos días, empezaron, si yo resucito un video viejo, como se está, de cualquier cosa sirve, ¿para qué? Para irritar. Necesito, porque en definitiva es un planteo perverso. Acá hubo un vicepresidente que dijo que como no le podemos dar pan, démosle presos. Después huyó de la vicepresidencia, pero la realidad es que acá, como no hay pan, quieren odio. Y la respuesta es que la gente se cague de hambre, disculpen la claridad del concepto, pero que el odio le maneje, le sostenga, el odio, el resentimiento, le sostenga la situación. Y eso, sinceramente, no va. Porque el primer tema, lo que dije hace un rato hoy, o lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. O para un argentino no debe de haber nada mejor que otro argentino. Es decir, no podemos seguir peleando con la ley del odio que nos rige desde 1810. Porque no sirve, no sirvió. Cuando, incluso lo grave es que hay sectores que la fueron alimentando. ¿Y para qué les sirvió? No sirvió, fracasaron además. El país que con todo el montón de cosas que se dio fue avanzando. En 1976 la Argentina era un país muy próspero, no solo porque no había deudas, sino porque, y bueno, uno mira el consumo de 1974 y hoy todas esas empresas que están desesperadas estarían contentas de vender lo que vendían en 1974, hace 50 años. Hace 50 años un trabajador se compraba un Renault 12. Hace 50 años. Y todo eso, ¿y qué pasó? Y pasó que la ley del odio, y la ley del odio con alimento externo, en estos casos, y fomentó quebrar un proceso que había costado esfuerzos, y quebrar un proceso de crecimiento virtuoso. Rodolfo, lamentablemente, estos aportes que estás haciendo son muy válidos y ojalá la audiencia que está ahí escuchándonos, los líderes que tienen que tomar decisiones, los ciudadanos, los medios de comunicación que pueden estar escuchando este programa, puedan reflexionar, porque la intención de este primer programa que hacemos siempre contigo, inaugurando la temporada, es abordar los grandes temas del hombre, de la humanidad y de la Argentina, porque para crear trabajo tiene que haber empresas, y para que haya empresas tienen que ser empresas socialmente responsables, que como usted dijo bien, le interese el otro, y que al trabajador le interese que le vaya bien al empresario. A la empresa, incluso. Que tiene que... Pero es que si una sociedad sin cooperación entre capital y trabajo es una sociedad que va al fracaso. Así que le agradecemos mucho. Y además, la clave. Eso, denos la clave. La clave, mirarse al espejo, quererse y querer a los demás. Sin amor, el futuro es verdaderamente sombrío. Y si vemos al otro y nos reflejamos en el otro, y los temas pueden empezar a pensar solución y exigirle al que manda, al que tiene responsabilidades, que las asuma, pero que las asuma con este sentido, que el incremento del poder soñado, primero puede ser de barro, se puede extinguir como la arena en la mano, porque no tiene piedra en la que se está sustentando. Y la piedra es una sociedad que se quiera.
Muchas gracias, doctor Rodolfo Iribarne. Él nos invitó a eso, a que nos miremos al espejo y a que nos queramos. Así que gracias, doctor Rodolfo Iribarne, gracias a ustedes, gracias, Leo. Iniciamos una temporada más aquí en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo desde el Observatorio del Trabajo.